La agenda política. Ya estamos de regreso, son las 9 de la mañana, exactamente con 3 minutos, 9:03 es el tiempo del centro del país, y le doy la bienvenida a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a la distancia, y tú también a la distancia. Buenos días. Jaime, muy buenos días. En efecto, en esta ocasión no en vivo y a todo color ahí en el estudio, pero siempre con todo el ánimo y el entusiasmo saludarte aquí a todos los amigos del auditorio. Igualmente, Fernando, pues bueno, el tema es obligado. ¿Qué análisis realizas en este tema que tiene que ser también visto de una manera política, lo que ocurrió en la semana en el entorno de una lucha que tiene el Estado mexicano contra las bandas del crimen organizado? Definitivamente, Jaime, mira, por supuesto que se ha hablado demasiado del tema, se han hecho muchos análisis respecto de lo que pudo haber fallado en términos particularmente de este operativo, pero me quiero centrar fundamentalmente en el terreno precisamente de la comunicación gubernamental, de la comunicación política, que incluso hablaba hace unos minutos. Siento que es importante, considero que es importante, una reevaluación no solamente de cómo se está planeando, estructurando y dirigiendo, por supuesto, un tema tan sensible como puede ser la estrategia de la lucha contra el crimen organizado, sino también, por supuesto, la manera en que esta debe de ser comunicada en cualquier escenario. Sabemos que finalmente cualquier planteamiento, cualquier elemento que se desarrolla, pues siempre tendrá riesgos de no salir de la manera en que se planea, y ante cualquier eventualidad, ante cualquier circunstancia, es fundamental el tener perfectamente definido los protocolos de comunicación, los protocolos de actuación, los protocolos respecto de cómo se va a manejar precisamente estas crisis informativas, que pueden llegar a ser no más graves, por supuesto, que lo que se vive directamente, desde luego, en el sitio, pero sí que de alguna manera la percepción que se genera, la manera en la que esta es recibida o la forma en la que esta es precisamente percibida, puede generar circunstancias mucho más, con una consecuencia mucho mayor de lo que quizá en su momento pudo haberse contenido, insisto, hablando desde el tema, estrictamente hablando de la comunicación. Estoy convencido que la manera en la que se manejó esta crisis, informativamente hablando, no fue la adecuada. El gobierno federal tardó mucho tiempo en ubicar exactamente cuál iba a ser la narrativa de los acontecimientos, la forma en la que se iba a presentar lo que estaba sucediendo, y aún así, una vez que se consiguió precisamente presentar este primer adelanto respecto a lo que estaba sucediendo, hubo contradicciones posteriormente en la propia conferencia del presidente de la República, y bueno, lo cierto es que esto, lejos de generar certezas, que es lo que fundamentalmente tiene como objetivo cualquier ejercicio de comunicación, va generando muchas más incertidumbres, y esto es precisamente a lo que me refiero, que en la medida en que no se analice o no se canalice correctamente la información que se va a presentar y la manera en la que esta debe de ser presentada, lo que va a suceder es que van a empezar a generarse huecos importantes, se va a generar desinformación, por supuesto, y finalmente esto en la percepción colectiva no es nada favorable para un ejercicio tan complejo, tan difícil de llevar a cabo como lo es este particularmente el combate, estrategia que se está siguiendo respecto de darnos a todos los mexicanos mucha mayor seguridad. Estoy convencido de la necesidad plena de revisar precisamente esos protocolos, de establecer con mucha puntualidad quiénes deben de ser las personas encargadas de inmediatamente salir a comunicar lo que está sucediendo. No necesariamente esta tarea tendría que recaer en los titulares, por ejemplo, de las distintas dependencias, no necesariamente, por lo menos en el primer momento, y sí el establecimiento de pautas informativas, por supuesto que tú lo sabes perfectamente, la manera en que puede trascender o manejarse adecuadamente una información, precisamente para evitar todo lo contrario, que se genere mucha más desinformación o mucho más incertidumbre de lo que está sucediendo, Jaime. Pues hay que estar muy al pendiente, Fernando, porque tú lo comentas. Ayer leí un artículo, me parece que era en Reforma, no, en el Universal, me parece, que se dieron 6 versiones diferentes de estos mismos hechos. Exactamente, y ese es precisamente el gran problema, porque finalmente, al haber tanta desinformación, insisto, al no establecerse una estrategia muy clara de cómo se comunica lo que está sucediendo, al haber tantas versiones, lo cierto es que se cae fundamentalmente en estos vacíos que se van llenando por rumores, por trascendidos, por circunstancias no confirmadas, no comprobadas, y que, insisto, en situaciones tan delicadas como lo son temas de seguridad, lo único que generan es mayor incertidumbre, y eso es
no se debe de perder ni permitir que trascienda o que crezca mucho más, porque justamente si algo se necesita en esta estrategia y si algo se tiene que tener muy sólidamente armado en esta estrategia de combate al crimen organizado, es precisamente la certeza, las certidumbres de que se va por el camino adecuado, de que se está haciendo lo correcto, de que incluso en caso de que determinados operativos, que insisto, eventualmente siempre puede haber riesgos de que no salgan exactamente como lo planeado, se sabe cómo se va a desarrollar o se sabe cómo se va a actuar y cómo se va a informar o trascender este tipo de situaciones, es lo que permitiría precisamente la certeza y evitaría que en términos generales la sociedad, la población, entre en un estado de no saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo, insisto, de esta desinformación o incertidumbre que puede ser verdaderamente grave en términos de percepción política y en términos de lo que en este momento se requiere, que es cerrar filas precisamente en torno a lo que el gobierno todo requiere y en el cual todos estamos apostando que las cosas salgan bien y que no se puede permitir de modo alguno que de pronto por circunstancias de mala comunicación empiece a perderse o a permearse en un sentido contrario, Jaime. Y fue una semana, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, y fue una semana complicada en temas de inseguridad, lo que sucedió en Michoacán, en este lugar donde fueron pues emboscados un grupo importante de policías que pierden la vida a manos del crimen organizado. Lo que sucedió en el estado de Guerrero, muy cerca de donde desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa. Fue una semana bien complicada, Fernando. Una semana muy difícil en ese tema, lo mencionábamos al inicio, Jaime, e insisto, precisamente por ello, quizá la imperiosa necesidad de revisar no solamente que es parte, por supuesto, del proceso íntegro de hacer esta evaluación de qué es lo que está sucediendo. Se ha mencionado mucho, el presidente lo ha señalado consistentemente, estas reuniones cotidianas que se tienen con el Gabinete de Seguridad todas las mañanas. Sin embargo, más allá de la evaluación o la revisión de los datos y la estrategia que se está siguiendo cotidianamente, es fundamental que comience también a permearse ya en términos sensibles para la población lo que se está haciendo y los resultados que esto está dando. Y esto únicamente va a ser posible a través de una comunicación eficiente, una comunicación política verdaderamente estructurada y armada, de una estrategia de comunicación bien diseñada, porque no puede cargar tampoco, lo hemos platicado al inicio, Jaime, también, el presidente se ha convertido en la comunicación plena del gobierno federal. Y eso, de alguna suerte, también resulta desgastante para la propia figura presidencial. Entonces, sí es necesario, es fundamental que se revise esta estrategia de comunicación y comience a generarse protocolos de información, insisto, quizás las figuras de voceros como tal, que ante ciertas crisis particulares puedan ser los primeros en dar la información, aunque posteriormente, por supuesto, ya los titulares o eventualmente el propio presidente retome desde luego el asunto, pero sí es fundamental medular, y más como lo comentas, en semanas tan complejas como esta que termina, el tener una estrategia de comunicación muy definida para saber qué es lo que está pasando, qué resultados están tomando y cómo incluso a pesar de malas noticias o de escenarios tan delicados como los que experimentamos en esta semana, se pueda percibir una muy sólida estrategia de combate y sobre todo que esto está finalmente orientado hacia el resultado final que todos queremos. Y una semana como todos, con claroscuros. De hecho, el trascendido de Milenio lo destaca. Fue una semana donde también pasaron cosas como lo de Romero de Champs, que es un avance importante que tiene que ver con temas del sindicato y de la propia visión que tiene este gobierno desde el legislativo y lo que surge con los nuevos liderazgos sindicales y un apoyo que seguramente vendrá con la empresa más importante que tiene este país, como es Petróleos Mexicanos, el tema que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, lo que tanto se luchó y se litigó en juzgados, en juicios, en amparos, con lo que tiene que ver con Santa Lucía, dieron nuevamente el banderazo para construir esta base o este aeropuerto que para mí, la verdad, yo he sido crítico de esta situación. Hoy, en esta ocasión, el día de ayer que tuve la oportunidad de tomar un avión y venir a este punto donde me encuentro ahorita y voltear a la ventanilla de tu lado izquierdo del avión y ver
el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México inundándose, las pistas ya hechas, la X esta gigantesca. Híjole, eso sí, bueno, son otras cosas, pero bueno, ya dio este banderazo, el tema del compromiso de Donald Trump, de las armas, vaya, la comunicación también debe de saberse ser eficaz, ¿no, Fernando? Como tú bien lo comentas. Exactamente, y justamente temas que tienen una directriz o una coyuntura quizá de mucho mayor trascendencia en términos, insisto, a largo plazo. Por supuesto que sabemos perfectamente que el tema medular en este momento en nuestro país es lograr la certeza, la seguridad, sin duda alguna, pero no es lo único, y además finalmente parte de precisamente la estrategia del gobierno es atacar las causas, lo que va originando todo este tipo de cuestiones, que dentro de todo este escenario, dentro de toda esta coyuntura, precisamente elementos como los que mencionas, lamentablemente pasan ya ni siquiera a un segundo plano, simple y sencillamente desaparecen ante justamente estos vacíos informativos o los vacíos que permiten que genere o se crezca la incertidumbre y la desinformación, y que por supuesto finalmente no se logra concretar de modo alguno lo que el gobierno en realidad está haciendo, y pasa completamente desapercibido circunstancias como las que se mencionan, que son fundamentales dentro de toda la estrategia integral que está manejando el actual gobierno federal, y que de alguna manera debieran de permitir precisamente mucho mayor avance en este tema particular, que es el combate a la delincuencia organizada. Sin duda alguna, muchos elementos para analizar lo que mencionas, simplemente la renovación necesaria que se está haciendo en muchos de los campos de la política nacional, particularmente la de los sindicatos, y desde luego importantísimo el caso de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, desafortunadamente, insisto, ante este vacío informativo, tristemente, este tipo de cuestiones que deberían de ser fuertemente analizadas y evaluadas, pasan completamente en el olvido y desaparecen finalmente de la escena pública. Pero ellos, y ahí yo hago, y rápidamente ya para despedirnos, porque ya nos alargamos un poco, yo ahí también hago una crítica de este lado, de mi, yo en los fines de semana tengo la enorme fortuna de estar frente a un micrófono y frente a una cámara, como ahorita, y puedo yo ser el que platico de primera mano contigo, o que analizamos, o que platicamos, o que hacemos nuestros comentarios. Pero a mí entre semana me toca estar del otro lado, Fernando. Me toca estar del lado donde tú tocas la puerta de este gobierno para solicitar entrevistas, comentarios sobre información que se está generando. Oiga, secretaria del Bienestar, queremos hablar sobre los programas que están dando a conocer. Oiga, secretaria del Trabajo, por darte algunos ejemplos, queremos hablar de esto. Oiga, secretario de Comunicaciones y Transportes, queremos platicar sobre esto. Es de verdad, y te lo digo desde el asiento que cubro de lunes a viernes en la producción y en la solicitud de entrevistas o de invitados, es dificilísimo. Yo que voy a cumplir el próximo mes de noviembre 27 años de trabajar en Radio Fórmula, nunca me había encontrado con las puertas tan difíciles y sin saber cuáles son las llaves para solicitar entrevistas y que te las brinden. Es bien difícil, y yo creo que esa estrategia la van a tener que también cambiar, porque la sociedad necesita información, y hay mucha información que se genera que en ocasiones es muy buena, pero no te la dan. Exactamente, y es justo lo que estamos comentando. Al no establecerse una estrategia plena, definida de comunicación respecto de todo lo que se está haciendo, pues es justamente lo que sucede, tal como lo relatas y mencionas, pues se generan estos vacíos, no hay forma, la comunicación toda está completamente centralizada, y eso finalmente desgasta, por supuesto, a la figura presidencial, desgasta lo que pueden ser elementos muy importantes de solidez del propio gobierno, y permiten precisamente el paso a la incertidumbre y a la desinformación. Es fundamental, es medular que se modifique la estrategia de comunicación integral del gobierno federal, y sobre todo que se diseñe elementos que permitan el acceso fácil, tal como lo señalas, para ir transitando a un modelo mucho más efectivo de comunicación plena, en beneficio, insisto, de toda la estrategia integral del gobierno que está desarrollando el propio presidente de la República. Pues Fer, vamos a estar en contacto. Muchas gracias, te abrazo y nos vemos la próxima semana. Buen día. Un abrazote, Jaime, excelente viaje de regreso. Buen domingo. Gracias, que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial, 9:17. Nos extendimos un poquito. Volvemos.